por varios meses en el libro de Efesios y queremos tocar un tema de acuerdo a la ocasión, esta ocasión de agradecimiento. No es una fecha, ¿verdad?, que somos obligados a celebrar, pero creemos que es una fecha que nos da gran oportunidad para hacer un alto en nuestras vidas y darle gracias a Dios. Por lo tanto, hemos titulado este mensaje en esta mañana, Aprendiendo con Pablo a agradecer a Dios. Aprendiendo con Pablo a agradecer a Dios. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Allí en segunda de Corintios, capítulo 2, vamos a leer los versículos 14 al 17. Y vamos a ver al apóstol Pablo dando gracias. Y lo vamos a ver en otros pasajes también dando gracias. Y yo quiero que ustedes le presten mucha atención a la acción de gracias del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por este precioso pasaje que tenemos hoy delante de nuestros ojos. Señor, te rogamos que a través de tu Espíritu tú puedas abrir las verdades y las enseñanzas de este pasaje a nuestras vidas. Padre, te rogamos que hoy no solamente seamos oidores de la palabra, sino que ella también nos pueda transformar y ayudarnos, oh Señor, a obedecerla. Señor, perdona mis faltas y mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprendiendo con Pablo a agradecer a Dios. Pudiéramos comenzar esta mañana diciendo por qué estamos agradecidos. Allí en sus boletines, en la guía del mensaje, ustedes tienen la primera oración que dice de esta manera: agradezco a Dios por... Y entonces tienen una rayita en blanco. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, especialmente en esta época del año, somos dados a tomar revista quizás del año. Estoy seguro que quizás para algunos el año ha sido difícil, un año de pruebas. Para otros quizás ha sido un año muy bueno. Pero como quiera que sea, todos los creyentes en Cristo siempre tienen un corazón y hallan algo por lo cual agradecer a Dios. Y usted puede quizás ahí llenar, agradezco a Dios por, y puede poner su razón para su agradecimiento en esta mañana. Y yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿qué le agradeces a Dios? ¿La familia? ¿Tu salud? ¿La salud de los tuyos? ¿Quizás el trabajo? ¿La vida que Dios te ha dado? ¿O cosas así? Estoy seguro que nosotros le agradecemos a Dios por estas cosas y lo debemos hacer. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva, todo regalo bueno en la vida viene ¿de dónde? De nuestro Dios, de nuestro Padre. Ahora, hermanos, en esta mañana yo los quiero retar.
Yo quiero retarlos a que ustedes examinen su acción de gracias y las razones por las cuales ustedes le dan gracias a Dios. Como hemos dicho, es apropiado que le demos gracias a Dios por salud, por familia, por trabajo y estas cosas. Pero yo les quiero decir en esta mañana que si eso es todo por lo que tú le das gracias a Dios, tu acción de gracia carece de un verdadero significado espiritual y eterno. El reto es que si eso es todas las razones para las cuales tú hayas para darle gracias a Dios, yo quiero entonces que usted sepa que su acción de gracia está carente de un verdadero significado espiritual y eterno. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos elevar nuestra acción de gracias a que no sea una acción de gracias meramente temporal, una acción de gracias solamente por las cosas que recibo en este mundo, sino una acción de gracias que tenga que ver con el significado eterno de las cosas de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Y para eso vamos a mirar algunas expresiones del apóstol Pablo donde él repite una y otra vez: agradezco a Dios, agradezco a Dios, agradezco a Dios. ¿Cuál es la idea principal que vamos a ver con este pasaje? La idea, hermanos, de que con Pablo nosotros hoy podemos discernir cómo nuestra participación con otros en el triunfo de Dios puede ayudarnos como la razón espiritual verdadera para nuestra acción de gracia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha dicho, ay, que yo fuera como el apóstol Pablo? ¿Cuántos le ha pasado eso? Ay, que yo pudiera tener esa vida del apóstol Pablo. Y por supuesto, Pablo tuvo un llamado especial que Dios tuvo con él, pero yo lo que quiero decir en esta mañana, que hay algo que el apóstol Pablo tuvo en su vida que está dispuesto a usted, está disponible para usted también, para que usted pueda vivir la misma vida de pasión, de fuerza y de energía en Cristo Jesús para su honra y para su gloria. En este pasaje de 2 de Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice que él le da gracias a Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo no sé si a ustedes les llama la atención que el apóstol Pablo dice que Dios lo lleva algunas veces. Lo lleva la mayoría de las veces. El apóstol Pablo en este pasaje dice, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y hermanos, esta palabra del apóstol Pablo de que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, es una palabra que en el original tiene una connotación muy significativa. ¿De dónde viene la idea de que Dios nos lleva en triunfo? Es la misma palabra, hermanos, que se usa, si los puedo llevar un momentico a Colosenses. Si ustedes van un momentico a Colosenses y mantengan su mano allá en 2 de Corintios, en Colosenses 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo utilizando la misma palabra de ser llevado en triunfo. Colosenses 2:15 dice Pablo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo en Colosenses nos está diciendo del versículo 13, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a esa obra de Cristo en la cruz, ahora el apóstol Pablo dice a los colosenses, y despojó a los principados, a los potestades, a Satanás, a los demonios, los despojó, los venció, triunfó sobre ellos. Dice,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí están los componentes del triunfo de Dios, el cual es expresado con una palabra en cuyo contexto griego y romano tenía una significación muy especial. ¿Por qué? Porque esta palabra de un triunfo y de entrar triunfante hacía referencia a aquellos generales, comandantes, emperadores romanos que llegaban de una campaña de batalla y que venían victoriosos. Estos generales que venían de las campañas romanas en batallas donde conquistaban reino, donde allí arrasaban con sus enemigos, cuando entraban en Roma se les preparaba un triunfo. Esta idea de triunfo, esta palabra en el original tenía una referencia muy connotativa a una celebración pública, a una celebración cívica y a una celebración religiosa donde pasaba lo siguiente. Ese comandante, ese general era vestido con púrpura, se le ponía una corona de laureles en su cabeza, allí se montaba en un carruaje con 4 caballos y ese general entraba en la ciudad, allí en Roma, y atrás de él venían su ejército, sus principales, también participando de ese triunfo, y más atrás venían los derrotados, siendo exhibidos públicamente. Ya les habían quitado sus armas, ya les habían quitado sus armaduras, los habían despojado y estaban ahora en ropas que no eran ya dignas y venían ahora siendo exhibidos delante del pueblo en una celebración triunfal. Y así marchaba esta procesión triunfal hasta el templo de los dioses romanos, Júpiter, Zeus. Allí ofrecían sacrificio y terminaban en esa celebración donde el pueblo aclamaba al victorioso. Hermanos, yo no sé si ustedes, a medida que yo he descrito el contexto donde la palabra era usada, ustedes empiezan ahora a trazar un paralelo con la victoria de Cristo. Con que Cristo ha sido aquel triunfante general, capitán, comandante, caudillo, el líder, el cual enfrentó al enemigo en la batalla, el cual lo vistieron con allí una ropa también que era de púrpura, lo hicieron por supuesto de un tono de burla, le pusieron también una corona, no de laurel sino de espina sobre su cabeza, y allí también entonces lo llevaron a ese sacrificio. Los romanos también ofrecían sacrificios en el templo, y esto todo, hermanos, sucedió de esta manera, porque Dios estaba representando que la victoria Él la había ganado en Cristo Jesús allí en la cruz. Que allí en Cristo, como dice Colosense, Dios había triunfado. Dios había desarmado al poder de nuestros enemigos y los había exhibido públicamente y así había triunfado sobre ellos. Y es interesante que Pablo, aquel que está luchando con la iglesia más difícil de su carrera, la iglesia más difícil, pudiéramos decir, es la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo está tratando con una oposición grande entre los corintios, con personas y maestros que no reconocían su autoridad, con una sección de la iglesia en Corintio que no reconocían al apóstol Pablo como el apóstol, que se oponían a él, que lo echaban a un lado, lo tenían en menos. El apóstol Pablo, que fundó esa iglesia, tenía problemas en poder establecer allí su autoridad. Se dio cuenta que había grandes dificultades en esta iglesia. Les había escrito ya una carta. Esta iglesia no se estaba volteando y arrepintiendo. El apóstol Pablo le envía la primera carta a los corintios de mano de Timoteo. Le envía las exhortaciones, le envía a esta iglesia con su hijo Timoteo una oportunidad. Ellos todavía no se están volteando. Sabemos en esta segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo aparentemente le hace una visita a esta iglesia
que él la describe como la visita dolorosa. Dice, fue una visita muy dolorosa. El apóstol Pablo vuelve, todavía no oye respuesta positiva de esta iglesia y escribe esta segunda carta después que ya él recibe noticias de que ha comenzado a cambiar la situación en la iglesia. Pero todo lo que ustedes están viendo aquí en estas cartas de primera y segunda a los Corintios, nos describe a un hombre que estaba atravesando por grandes pruebas. Nos describe a un hombre que estaba sufriendo con la iglesia de Cristo. Nos describe a un hombre que llevaba las cargas y las ofensas de aquellos que se lo ponían de una manera profunda. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios? ¿Cómo es que el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia a que echen a un lado vuestras divisiones y vuestras trifulcas y vuestras diferencias? ¿Cómo es que el apóstol Pablo se sobrepone a las pruebas que él está atravesando? Y esto es una aplicación para vuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a sobreponernos a las pruebas, a la oposición del enemigo en nuestras vidas? Hermanos, cuando nosotros entendamos lo que él dice aquí en 2 Corintios 12:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, que nosotros ya hemos triunfado con Cristo. Que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, que no importa la oposición, que no importa las circunstancias en que nos encontramos, en medio de todo lo que estamos experimentando en nuestras vidas, somos parte de una procesión triunfal en Cristo Jesús. Ahora usted dice, pastor, pero yo no me siento como que estoy triunfando, porque estoy sin trabajo, o porque estoy enfermo, o porque hay dificultades en mi hogar. Ah, pueblo, qué bueno que preguntó, porque Dios quiere que usted entienda de qué se trata el triunfo. De qué se trata el triunfo y cómo es que en medio de las pruebas Él te va a llevar en una procesión triunfal. Si usted entiende el ser llevado triunfalmente como la falta de sufrimiento, pues entonces está equivocado. Si usted entiende el ser llevado triunfalmente por Cristo en este mundo como la falta de pruebas, entonces está equivocado. Pero si usted entiende que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo estoy tratando de vencer al mundo. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, tenemos entonces que ir a ver y a poder discernir con la palabra y con el apóstol Pablo, que se le llama el apóstol de los gentiles. Somos gentiles aquí. Escuchemos a nuestro apóstol decir cómo podemos enfocarnos en el triunfo de Dios y de qué se trata el triunfo de Dios. El mismo Señor Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he triunfado. Nuestro capitán, nuestro caudillo, aquel que venció a la muerte y al pecado por nosotros, nos dice, ya yo he triunfado y ustedes son parte de esta marcha triunfal conmigo. El apóstol Pablo, en medio de sus grandes vicisitudes, les recuerda a una iglesia en problema, Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de Dios va adelante. La iglesia de Dios nada la detiene. La iglesia de Cristo no está enferma porque ya Cristo la sanó. Puede que hayan situaciones como lo hubo en los Corintios, ¿verdad? Puede que haya dificultades y las dificultades no son nuevas. Por eso es que tenemos que la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña, si ustedes quieren ver la realidad de la vida cristiana y de la vida en la iglesia, ¿vamos a qué? A la palabra de Dios. Y la vamos a ver también en nuestras iglesias. Vamos también a ver dificultades en nuestras iglesias. Pero escucha, Dios lleva a su pueblo de triunfo en triunfo. Y el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. La iglesia de Cristo va triunfante y va avanzando. Entonces, este triunfo se tiene que tratar de algo diferente que va más allá
de las circunstancias temporales en mi vida. Y el apóstol Pablo nos dice, aquí en 2 Corintios 2:14, nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y ahora nos dice de qué se trata. Y nos dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y sigue diciendo en el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Usted y yo, como pueblo de Dios, en esta marcha triunfal, caminamos con el triunfo de Cristo que Él ya venció cuando el Señor, por el poder de su Espíritu y mi vida consagrada a Él, empieza a difundir el conocimiento de Dios, las promesas del Evangelio, el reino de Dios que ha venido y ha triunfado y está avanzando en este mundo. Eso es lo que movía a Pablo. Esa era la razón por la que la vida de Pablo y la acción de gracias de Pablo iba más allá que simplemente las cosas materiales o temporales que nosotros podemos disfrutar. Él estaba compenetrado con el avance y el progreso del Evangelio, y el Señor difundía a través de él el olor, el aroma de lo que Cristo está haciendo en este mundo. También en ese triunfo romano, cuando pasaba ese carruaje y ese ejército, allí tiraban, el pueblo habían llenado las calles. Y estos son datos históricos, ustedes lo pueden chequear. Llenaban las calles de pétalos, de flores fragantes, encendían incienso, y esa marcha triunfal llevaba siempre un aroma peculiar en el pueblo. Y hermanos, nosotros somos llamados también en nuestro caminar en esta vida a llevar un aroma peculiar acerca del triunfo de Cristo. La pregunta es, si tú estás caminando reconociendo con discernimiento acerca del triunfo de Cristo a favor de su pueblo, y si ese triunfo ha comenzado a difundir a través de tu vida el aroma de Cristo en tu vida y en tu vivir. ¿Reconoces tú, puedes discernir de qué se trata el triunfo de Dios? Es la razón por la cual tú le das gracias a Dios. Pastor, yo quisiera ser como el apóstol Pablo, yo quisiera. Pero toda acción de gracia en tu vida solamente gira alrededor de ¿qué? De tu trabajo, de tu dinero, de tu salud. Pero ¿te alegras tú? ¿Encuentras en ti un regocijo? ¿Encuentras en ti una fuerza que viene de poder reconocer el triunfo de Dios en tu vida y lo que Él está haciendo a través de ti para manifestar la vida de Cristo allí a través de tu vida? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 4. Él resume a los corintios este triunfo, la razón por la cual podemos agradecer. 2 Corintios 4, ahí en los versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hermanos, ¿cómo es que va a abundar la acción de gracias en nosotros? ¿Cómo es que va a abundar la verdadera, la significante, la eterna, la espiritual acción de gracia entre nosotros? Cuando todos nosotros estemos llenos de un agradecimiento por la realidad que nosotros sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Y cuál es nuestra acción de gracia más profunda? La resurrección en Cristo Jesús. Nuestra resurrección con Cristo. Aguardamos la resurrección, aguardamos ese día final, donde un día todo sufrimiento, toda prueba, todo dolor en este mundo,
todo enemigo, quedará todo atrás, todo será echado a un lado, cuando, como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y nos habla de nuestra resurrección en Cristo Jesús. ¿Por qué le das tú gracias a Dios? ¿Se trata tu vida simplemente ahora de lo temporal? ¿Se trata tu vida solamente de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo, de tu matrimonio? Todas esas cosas son buenas y todas esas cosas tienen un lugar, pero vivimos tiempo donde mencionamos a Dios, mencionamos a Cristo, hablamos del Evangelio, pero al final del día lo que verdaderamente me importa a mí es que las cosas me vayan bien. Lo que verdaderamente me interesa es que yo tenga dinero en el bolsillo. Lo que verdaderamente me interesa es que tenga trabajo. Lo que verdaderamente me hace llegar a Dios es que me han dicho que Él me ha prometido prosperidad y dinero y que me va a ir bien y que voy a tener honra y influencia y poder en este mundo si me vuelvo cristiano. Pero esa no es la razón profunda por la cual Pablo le agradece a Dios. Esa no es la razón por la cual a una iglesia en problemas les dice, por favor, eleven sus ojos al triunfo de Dios en Cristo Jesús. Eleven sus ojos, como Cristo resucitó, nosotros un día también seremos resucitados. Nos espera la herencia eterna de estar con nuestro Señor por siempre y para siempre. Pablo agradece a Dios por manifestar la fragancia del triunfo de Cristo en todas partes. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. ¿Por qué? Ven a Cristo y para de sufrir. No, esa no es la esperanza. Ven a Cristo y ten tu mejor vida ahora. No, esa no es la esperanza. Ven a Cristo y serás sano de tus enfermedades. No, esa no es la esperanza. ¿Dios puede hacer todo eso? Claro que sí. ¿Oramos en nuestros sufrimientos para que Él nos consuele? Claro que sí. ¿Puede Dios sanar al enfermo? Claro que sí. ¿Puede Dios prosperar la vida de uno de sus hijos materialmente? Claro que sí. Pero la esperanza que anunciamos, la esperanza que anuncia Pablo y la esperanza que anuncia la iglesia es que este mundo y sus deseos y las cosas de este mundo pasarán. Pero un día habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero un día descenderá la Jerusalén del cielo ataviada como una esposa para su marido. Pero un día esta lucha diaria con mi pecado y mi maldad terminará. Pero un día estaré yo vestido de inmortalidad y de gloria, parado delante de mi Señor. Un día nuestro enemigo será echado en el lago de fuego y de azufre. Un día viviremos por siempre y para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es la esperanza del creyente, del Hijo de Dios. Ese es el triunfo que nos impulsa. Ese es el triunfo que impulsaba a Pablo en desvelos, en naufragios, en azotes, en oposición, en problemas con los hombres, con las autoridades. Ese es el triunfo que lo hizo pararse delante de Nerón. Ese es el triunfo que lo hizo decir, ya yo estoy para ser sacrificado. Ese es el triunfo que lo hizo también decir a esta misma iglesia. El estar con el Señor es mucho mejor. Pero estoy en estrecho, porque si quedo con un propósito grande. Un propósito que también me llena de gozo y de alegría. ¿Cuál era ese propósito en Pablo? En participar en el avance del Evangelio con el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la fuerza, la energía, la pujanza de Pablo? Está disponible para ti. Pero entonces Dios quiere llevarte por su Espíritu a que tú puedas enfocarte en el triunfo de Dios en tu vida, para extender su reino en este mundo y para tu comunión en el Evangelio con el pueblo de Dios, y que el conocimiento de este Dios y las promesas del Evangelio para este mundo y para su pueblo, yo pueda ser un instrumento
que Dios me use y me haga partícipe de ese triunfo. ¿Sabe por qué? Quizás estás decaído, triste, sin fuerzas espiritualmente. Es que tú no estás siendo partícipe del triunfo. ¿Quiénes son los que son partícipes del triunfo? Los que batallan, los que luchan, los que han salido a la batalla, los que están caminando en la batalla, los que han estado ahí al lado de las tropas del general, los que han estado en la batalla. Los buenos soldados lo que quieren hacer es salir ¿a qué? A la batalla. En un tiempo de guerra, en un tiempo de campaña, el verdadero soldado no quiere quedarse ¿dónde? En su casa. El verdadero guerrero siente en su corazón la necesidad de salir a la batalla. Y nosotros sabemos que esta es una imagen que Dios usa para el cristiano. Que nosotros no militamos de acuerdo a este mundo. Que nosotros somos soldados de Cristo. Es un tema que se repite en la palabra del Señor. Y Dios quiere que tú te actives para servirlo. Dios quiere que tú empieces a ser activado en tu vida personal, en tu vida diaria, en tu vida en la iglesia, para decir, Señor, ¿cómo puedo yo ser partícipe de tu triunfo en este mundo y del avance triunfal de tus fuerzas en este mundo? Ustedes saben que el reino de Dios marcha en este mundo. Nada lo detiene. ¿No había un corito así antes? La iglesia marcha y nada la detiene. Solo se detiene para predicar. Había un corito así que lo tengo ahí ahora detrás de la mente. La pregunta es si eres un cristiano que está marchando con esta iglesia, con este pueblo, que solo se detiene para poder manifestar, difundir el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo dice aquí en 2 de Corintios también que él no es como aquellos que medran falsificando la palabra. Y ahora aquí el apóstol Pablo establece un contraste entre aquellos para los cuales el conocimiento de Cristo, el aroma de Cristo es un aroma de vida. Cuando hay personas que oyen de Cristo, de su muerte en la cruz, de su resurrección y la esperanza de vida eterna en Él, y por el Espíritu Santo pueden decir, gloria a Dios, eso es lo que yo anhelo, eso es lo que necesito, esa es mi esperanza, el ser salvo de mis pecados, el tener vida eterna con Dios, el anhelar estar con Él para siempre, eso es un aroma de vida. Pero hay otros que dice Pablo, medran. ¿Qué quiere decir medran? Falsifican, distorsionan la palabra y dice medran falsificando la palabra de Dios. En inglés se utiliza una palabra que se utiliza para mercaderes, peddling. It says, for we're not as those who peddle the word of God. Se utiliza una palabra donde el apóstol Pablo está diciendo, nosotros no somos como aquellos que utilizan el evangelio y la palabra de Dios para hacer mercadería. ¿Y qué quiere decir eso? El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre aquellos que tienen una visión eterna y espiritual del reino de Dios y aquellos a los cuales el reino de Dios y la visión espiritual en Cristo Jesús les es locura, no les interesa, y ellos tienen otros intereses con el evangelio, con la palabra, y por eso es que hacen mercadería de ella. Veamos cómo el apóstol Pablo lo escribe ahí en Filipenses. Vayamos a Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo ahora describe a los mercaderes del evangelio. Filipenses capítulo 3, comenzando en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El triunfo de Cristo, esta marcha triunfal, el carruaje de triunfo de Cristo, como leímos allá en Colosenses 2:15, es su cruz.
su muerte en la cruz, su resurrección a través de esa muerte. Pero para estos que medran, ese no es el carruaje en el cual ellos quieren andar. No es la cruz de Cristo y la esperanza eterna en Cristo, lo cual ellos anhelan. ¿Qué es lo que anhelan? Mira lo que sigue diciendo. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Qué interesante que se utiliza la palabra para algo muy físico. Algo que es una necesidad muy natural del hombre, y es que tenemos hambre. Yo sé que a algunos de ustedes ya les está entrando hambre también, ¿verdad? Pues es algo muy natural, físico, ¿verdad? Que tengamos hambre y que le echemos algo al vientre. Pero dice esta palabra que el Dios de estos que se oponen, a los cuales el triunfo de Cristo a través de la cruz, su esperanza, la esperanza de gloria, de resurrección, de la venida de Cristo y nuestro heredar con Él la vida eterna y cielos nuevos y tierras nuevas, eso para ellos no es olor de vida, es una tontería. Y por eso es que hay muchos hoy que ya no están esperando la venida de Cristo. Y por eso es que hay muchos hoy que ya están muy cómodos en este mundo, ¿verdad? Ese reino ahora, esos aquellos que están solamente hablando y enseñando y predicando de cómo ahora todo en este mundo lo vamos a tener, y para eso es que Dios nos ha puesto, y queda opacado ese evangelio de la esperanza nuestra en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios de estos es su vientre. El Señor Jesús le dijo a un grupo de personas allá en Juan 6, ustedes me buscan no porque vieron las señales del reino, no porque vieron en mí la esperanza de vida, como Pedro, que cuando muchos se iban, el Señor Jesús se vira y le dice a los suyos, ¿queréis también acaso iros también vosotros? Y el Señor Pedro le dijo, pero ¿cómo nos vamos a ir si contigo nos vamos a volver ricos? Pero ¿cómo nos vamos a ir si contigo vamos a recibir toda la riqueza de las naciones? ¿Les dijo eso Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Eso es aquellos para los cuales el evangelio les es un aroma, un olor de vida, que están pensando y esperando esa redención eterna. ¿Dónde? Mira lo que dice Pablo aquí en Filipenses 3, dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Aquellos que están utilizando el evangelio y la palabra de Dios para ellos buscar su gloria, para ellos enriquecerse, su fama, su fortuna, su poderío y su reino ahora, esa gloria, lo cual es gloria a ellos ahora, dice la palabra, que les será de vergüenza. Vergüenza. En la venida de Cristo muchos serán avergonzados. Avergonzados. Cristo, dice la palabra de Dios, que ha sido puesto para que muchos se levanten, pero dice también que será ¿qué? Piedra de tropiezo para muchos. Dice que solo piensan, los describen. ¿Por qué el vientre? ¿Cuál es la idea de que solo piensan en el vientre? ¿De qué se trata? Estos que medran la palabra de Dios, dice que ellos solo piensan en lo terrenal. Lo terrenal. Estamos llenos, hermanos, de iglesias terrenales. Terrenales. Se habla de Cristo, se menciona el evangelio de Cristo, hay adoración supuestamente, hay alabanza, hay música, hay grandes iglesias, hay templos llenos, pero están en un lugar terrenal, con una esperanza terrenal, con una visión terrenal. De esa manera no están participando del triunfo de Cristo, aunque ellos hablen de una iglesia victoriosa. En victoria, ¿verdad? Estamos en victoria. Pero si estás enfermo o te falta dinero o estás en un problema, se acabó la victoria. Pero esa no es la victoria del evangelio.
La victoria es aquellos que no tienen los ojos en lo terrenal, sino que con este pasaje pueden ver lo siguiente. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No ahora. ¿Quién es el que, cuántos de nosotros hemos venido a los Estados Unidos, verdad? Y si hemos venido para quedarnos aquí, ¿qué queremos tener? ¿Residencia? Oren para que, ¿verdad?, los inmigrantes puedan de una manera legalmente arreglar su residencia. Y después de la residencia, ¿qué queremos tener? Ciudadanía, porque hemos venido a este país para quedarnos aquí. El que busca un lugar donde quedarse, busca la ciudadanía de ese lugar. En el plano físico, nosotros hemos venido para quedarnos material a los Estados Unidos. Pero la pregunta es, si tú buscas y anhelas algo más que un lugar temporal. La pregunta es, si tú en este mundo has empezado a verte no como un ciudadano terrenal, sino como alguien que anhela una ciudad y una ciudadanía diferente, eterna y espiritual. Y el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde radicaba el poder de la vida de Pablo que está disponible para ti y para mí? Sus ojos en su ciudadanía, en las promesas de esa ciudad. Allí es donde radica el poder de cualquier hombre o mujer de Dios. Si ustedes van allá al libro de Hebreos, ustedes se dan cuenta que Abraham salió buscando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. No era la Canaán física. Ese simplemente era un símbolo y un tipo de aquello que Dios le había prometido a Abraham. Buscaban una ciudad celestial, una ciudad eterna, una morada del hombre con Dios por siempre y para siempre. Te pregunto, ¿eso es lo que tú anhelas y deseas? Si no lo anhelas y deseas, o tú espiritualmente estás hoy muy mal, o no eres cristiano, no te engañes. Si hoy tu Dios es el vientre, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Y pídele al Señor que levante tus ojos para que puedas hallar gozo y deleite en nuestra ciudadanía que está en los cielos. De donde dice Pablo, a propósito, aquí escribiendo a los filipenses, ya estaba en prisión. Ya estaba preparado para enfrentarse, ¿verdad?, a ese sacrificio. Y Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuántos se sienten humillados en esta carne? ¿Cuántos sienten el dolor de esta carne? ¿Cuántos sienten el dolor del pecado, de nuestras transgresiones, de nuestras maldades? ¿Cuántos vivimos día a día luchando y reconociendo la humillación de esta carne? La humillación que nos lleva al pecado, la humillación que finalmente nos lleva, cada vez que voy a un funeral y estoy al lado de ese ataúd, le digo a las personas, aquí está la humillación del hombre, la muerte. Toda nuestra pompa, todo nuestro orgullo, todas nuestras fuerzas, todos nuestros trofeos aquí terminan. A menos que tengas esperanza en Cristo Jesús, que transformará, dice Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Volvamos a Corintios. Y ahí en Corintios el apóstol Pablo le vuelve a decir a esta iglesia, en 2 de Corintios 4. Ahí en 2 de Corintios 4. Allí en el versículo 16 en adelante, vemos la fuerza del apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo no desmaya? Eso no es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué no desmaya?
¿Por qué es que tú y yo podemos seguir sin desmayar? ¿Cuántos se han sentido desmayar? No puedo más. Yo estoy seguro que Pablo se sintió así también. Él lo dice en esta carta también. Me siento sin fuerzas, me siento desmayar. Pero viene la exhortación del Espíritu que nos dice, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, alcance más salud cada día. ¿Eso es lo que dice? Declaremos en nuestro hombre exterior cada día más salud. No desmayamos aunque este hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántos saben que se están desgastando? Yo espero que usted lo sepa. No va a ser que lo sorprenda en un momento. Diga, hey, me estoy desgastando. Nos estamos desgastando y nos desgastamos vertiginosamente. Dice la palabra de Dios que los años del hombre se van volando. Que la vida del hombre es como la flor que florece y a la tarde ha muerto. Dice que en los 70s es nuestra vida, 80 en los más robustos y hoy hay algunos que están empujando ya ese número más allá. Estás pasado ya. Y estás muy desgastado. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay vida. Hay esperanza en Cristo Jesús. Mira lo que dice su palabra. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta mejor vida ahora nos ayuda a reinar en este mundo sin problemas. ¿Y por qué hay personas que están reescribiendo la Biblia? Reescribiendo la palabra. Haciendo una historia, una narración que no es la narración de las promesas del Evangelio. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Qué interesante esta perspectiva de Pablo. Aquel que camina en el triunfo de Cristo, donde es el Evangelio y su avance y la pujanza del reino de Dios en este mundo, participando con ellos, la tribulación que nos viene en una perspectiva de una tribulación leve. Leve y momentánea. Esta tribulación leve y momentánea. ¿Por qué es leve? Porque lo más que nos pueden hacer es quitarnos la vida física. ¿Por qué es leve? Porque lo más que puede hacer alguien es quitarnos la vida física. Por lo tanto es algo leve. ¿Se acuerdan del corito? Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. ¿Qué ganará el hombre? ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma? Tribulación leve. Pedro también lo dice con palabras similares. Si es necesario por ahora, por un poco de tiempo, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Un poco de tiempo momentánea, máximo 80, 90 años. Un poco de tiempo. Es leve. Solo la vida física temporal es momentánea, solo una vida de 70, 80, 90 años. Hermano, esa es la perspectiva del Evangelio. Examinémonos si verdaderamente esto es lo que creemos. Examinémonos si verdaderamente entendemos el Evangelio. Porque la perspectiva es esta, porque esta leve tribulación momentánea, esto que nos puede llevar a la muerte en cualquier momento, como llevó a Pablo, que puede durar simplemente mi vida en este mundo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Excelente, eterno peso de gloria. Dios nos lleva de triunfo en triunfo, manifestando su conocimiento en todas partes. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
son las promesas del Evangelio en Cristo mi última y más significativa fuente de esperanza y gozo. ¿Estoy yo viviendo como Pablo para la difusión, el fruto y la comunión del Evangelio con otros? Termino ahora con un fuego rápido de citas que ustedes las pueden llevar a sus casas y ver. Están allí en la guía. Pero le quiero citar varias citas para que ustedes vean la acción de gracia de Pablo en diferentes cartas. Si nosotros vamos un momentico allá a Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, esto no nos va a demorar mucho más. Allí en Filipenses capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de mi empleo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de mi cuenta de banco, para el progreso de mi salud, para el progreso del Evangelio. ¿Tú quieres tener el poder de la vida de Pablo? Tienes que tener la perspectiva de que tu vida está atada al triunfo del Evangelio en este mundo y tú estás siendo partícipe de él. Si no, no vas a poder experimentar esta acción de gracia y el poder de la vida de Pablo. Mira lo que dice en Romanos, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8, dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo vivía agradecido por el testimonio de fe que se divulga en otros. ¿Cómo podemos ser partícipes de este triunfo de Cristo en su pueblo, que caminamos con Él cuando nosotros nos gozamos, nos gloriamos en ver el testimonio de fe que se divulga en la vida de otros? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, allí el versículo 4 y 5. En 1 Corintios 1, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo participa del triunfo de Dios en Cristo Jesús, agradecido por la gracia que enriquece a otros. ¿Estás tú agradecido? ¿Participas en enriquecer y en ser enriquecido con otros en la gracia de Dios? Mira lo que dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1, versículo 3 y 4 dice Pablo: doy gracias, una vez más, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, unido con los filipenses en el padecimiento común y en la obra que avanza del Evangelio. Mira lo que dice ahí en Colosenses capítulo 1. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1, comenzando en el versículo 3. El apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El apóstol Pablo está agradecido cuando ve el enfoque correcto de la esperanza del Evangelio en otro. Él dice: estas personas han entendido el reino, estas personas entienden la esperanza del Evangelio. Le doy gracias a Dios por eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, mira lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 1. Comenzando en el versículo Dios, Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza
de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y una vez más, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Agradecidos, hermanos, por el buen ejemplo y crecimiento espiritual en la vida de otros. De esta manera avanzamos en triunfo con Cristo Jesús, y de esta manera se profundiza en nosotros nuestro sentido de acción de gracias. Te pregunto ya para terminar, ¿has comenzado tú a experimentar el gozo de tu participación mutua con otros en el triunfo del Evangelio en Cristo Jesús? ¿Has experimentado a vivir con ese gozo y en esa participación? ¿Cómo? ¿Qué pasos iniciales podrías tomar hoy? Comenzar a tomar este año que viene, para que esta vida sea tu vida. La gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno, en el nombre de